Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Cloruro de Catilo. Hoy aprenderemos a resolver un problema que, al menos desde mi punto de vista, es uno de los más complejos que viene en el libro de cálculos químicos del autor Sidney Benson, y es el problema número 36 del capítulo 6 sobre las propiedades de los gases. Este problema es muy interesante, ya que su dificultad para resolverlo no radica en el álgebra o la matemática aplicada, sino más bien en el análisis y la aplicación de los conceptos de química, como la ley de los gases ideales y las reacciones químicas. Ahora, el saber resolver problemas de este tipo nos capacita para entender temas más avanzados en el área de la química. La solución a este problema es compleja y, por lo tanto, el problema no lo escribiré en el pizarrón, sino que se los leeré y se los dejaré escrito en la descripción del video. Espero que les guste. ¡Vamos a ello! Bien, a continuación vamos a leer el problema y posteriormente lo interpretaremos. Dice: en un matraz a 400 grados Celsius hay 26 milímetros de mercurio de presión ejercida por monóxido de nitrógeno y 60 milímetros de mercurio ejercida por cloro. A temperaturas inferiores a 200 grados Celsius, estos dos reaccionan entre sí totalmente para producir cloruro de nitrosilo. Calcúlese la presión final en este matraz a 100 grados Celsius. ¿Qué especies químicas estarán presentes? Ahora, como ya lo leímos, vamos a interpretarlo. Aquí tenemos el siguiente diagrama, el cual yo me tomé la libertad de dibujar, ya que no viene en el problema del libro. Ahora, este es un proceso físico-químico, el cual yo dividí en dos partes. La primera parte la denominé tiempo 1, es decir, algo que pasó en un tiempo 1, y la segunda la denominé como tiempo 2, es decir, algo que pasó en un tiempo 2. Bien, a continuación vamos a analizar el tiempo 1. En el tiempo 1 tenemos una temperatura de 400 grados Celsius y el volumen del matraz lo representamos por V mayúscula. Bien, adentro del matraz tenemos gas cloro diatómico, que ejerce una presión parcial de 60 milímetros de mercurio. Y también tenemos gas monóxido de nitrógeno, que ejerce una presión parcial de 26 milímetros de mercurio. En el tiempo 2 pasamos de tener una temperatura de 400 grados Celsius a tener una temperatura de 100 grados Celsius, y a esta temperatura reaccionaron el cloro diatómico con el monóxido de nitrógeno para formar cloruro de nitrosilo. Ahora, este signo de interrogación representa a uno de estos dos gases que pudiera estar en exceso, ya sea el cloro diatómico o el monóxido de nitrógeno. Pero si en vez de eso reaccionaron estos dos gases estequiométricamente, en el tiempo 2 tendríamos que tener puro cloruro de nitrosilo. Pero si no, este signo de interrogación estaría representando a cualquiera de estos dos gases que estuviera como reactivo en exceso. Ahora, si se dan cuenta, este proceso de cambio de temperatura se está llevando a cabo en el mismo matraz, es decir, se está llevando a cabo a volumen constante, y esto en termodinámica se le conoce como proceso isocórico, y nuestro sistema termodinámico es nuestro matraz. Bien, como ya leímos el problema y lo interpretamos, a continuación vamos a hacer todos los cálculos concernientes al tiempo 1. De entrada, la presión parcial del cloro diatómico es igual a 60 milímetros de mercurio, y la presión parcial del monóxido de nitrógeno es igual a 26 milímetros de mercurio. Ahora, la ley de las presiones parciales respalda lo siguiente.
que la presión del cloro diatómico más la presión del monóxido de nitrógeno es igual a la presión total. Y bueno, pues la presión total es igual a 86 milímetros de mercurio. Ahora, ¿qué ecuación describe el comportamiento de ambos gases en este proceso físico-químico? Pues la ecuación de los gases ideales, ya que tenemos bajas presiones y relativamente altas temperaturas. Miren, bajas presiones porque la presión parcial del cloro diatómico apenas es de 60 milímetros de mercurio y la presión parcial del monóxido de nitrógeno es de 26 milímetros de mercurio. Y estas dos sumadas apenas dan 86 milímetros de mercurio, ni siquiera la séptima parte de una atmósfera. Bien, entonces, ¿qué es aquí? Presión por volumen es igual a número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. ¿Y por qué no podría ser la ecuación de Van der Waals? Pues porque se ocupa la ecuación de Van der Waals cuando tenemos altas presiones y bajas temperaturas. Ahora, de la ecuación de los gases ideales, vamos a despejar el volumen, quedando como volumen es igual a número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura sobre la presión. Ok, ahora, el volumen puede estar descrito tanto por la presión parcial del cloro diatómico como por la presión parcial del monóxido de nitrógeno. Y bueno, pues el volumen es el volumen del matraz, ¿ok? Entonces, si es así, volumen es igual a número de moles de cloro diatómico por la constante universal de los gases por la temperatura del tiempo 1, y bueno, la temperatura del tiempo 1 es 400 grados Celsius, sobre la presión parcial del cloro diatómico. Bien, ahora, el volumen es igual al número de moles del monóxido de nitrógeno por la constante universal de los gases por la temperatura y bueno, pues también del tiempo 1, que es 400 grados Celsius, sobre la presión parcial del monóxido de nitrógeno. Bien, ahora, como ya sabemos que el volumen puede estar descrito tanto por la presión parcial del cloro diatómico como por la presión parcial del monóxido de nitrógeno, podemos hacer la siguiente igualdad entre estas dos ecuaciones, que número de moles de cloro diatómico por la constante universal de los gases por la temperatura sobre la presión parcial del cloro diatómico es igual a número de moles de monóxido de nitrógeno por la constante universal de los gases por la temperatura sobre la presión parcial del monóxido de nitrógeno. Ok, y ahora, de esta ecuación se eliminan algebraicamente constante universal de los gases y temperatura, porque recuerden que la temperatura está referida al tiempo 1 y es 400 grados Celsius. Ahora volvamos a reescribir esta igualdad, pero sustituyendo las presiones parciales de los dos gases y sin las unidades. Entonces quedaría como número de moles de cloro diatómico sobre 60 milímetros de mercurio, pero recuerden sin las unidades. Esto es igual a número de moles de monóxido de nitrógeno sobre 26 milímetros de mercurio, pero sin las unidades. Ok, y ahora sí, de esta igualdad vamos a despejar número de moles de cloro diatómico,
quedando como número de moles de cloro diatómico. Esto es igual a, aquí el 60 pasa a multiplicar, quedando como 60 sobre 26 milímetros de mercurio por número de moles del monóxido de nitrógeno. Ahora, si esta operación la hacemos, quedaría como, pues, que el número de moles de cloro diatómico es aproximadamente igual a 2.3 veces el número de moles del monóxido de nitrógeno. Ok, ahora sí, de acá vamos a sacar el siguiente factor de conversión, que por cada mol de monóxido de nitrógeno tendría que haber 2.3 moles de cloro diatómico. ¿Qué nos dice este factor de conversión? Pues que hay 2.3 veces más moles de cloro diatómico que de monóxido de nitrógeno, pero hasta este momento no podemos decir si hay un reactivo en exceso. Eso solamente lo podremos decir hasta que analicemos la ecuación de la reacción química. Y como es una reacción entre puros gases, la ecuación sería la siguiente: monóxido de nitrógeno en estado gaseoso más cloro diatómico en estado gaseoso reaccionan para dar cloruro de nitrosilo en estado gaseoso. Bien, ahora sí, si queremos balancear esta ecuación, lo único que hay que hacer es poner aquí un 2 y aquí un 2. Entonces, para que reaccionen estequiométricamente el monóxido de nitrógeno y el cloro diatómico, tenemos que tener 2 moles de monóxido de nitrógeno y van a reaccionar con 1 mol de cloro diatómico. Pero ahora, si yo tengo 1 mol de monóxido de nitrógeno en estado gaseoso, pues ¿cuántos moles de cloro tendrían que reaccionar con 1 mol de monóxido de nitrógeno? Pues 0.5 moles de cloro diatómico en estado gaseoso. Ok, entonces, si a 2.3 moles de cloro diatómico, aquí le restamos 0.5 moles de cloro diatómico en estado gaseoso, pues nos sobrarían 1.8 moles de cloro diatómico. Entonces, el reactivo en exceso sería el cloro diatómico, ya que solamente se necesitan 0.5 moles de cloro diatómico para que reaccionen estequiométricamente con 1 mol de monóxido de nitrógeno. Aquí ya resolvimos la primera pregunta. Como ya dijimos, ya respondimos la primera pregunta, que dice ¿qué especies químicas estarán presentes después de la reacción química? Pues el cloruro de nitrosilo y el cloro diatómico, ya que es el reactivo en exceso. A continuación, vamos a calcular el volumen del matraz y podemos utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones porque están dadas en términos de las presiones parciales de ambos gases, pero en este caso utilizaremos la que está dada en términos de la presión parcial del monóxido de nitrógeno. Ok, entonces, el volumen es igual a número de moles del monóxido de nitrógeno por la constante universal de los gases por la temperatura sobre la presión parcial del monóxido de nitrógeno. Ahora sí, vamos a sustituir. Y bueno,
pues esto sería igual a, aquí tenemos un mol de monóxido de nitrógeno, ¿bien? Un mol por la constante universal de los gases será la siguiente: 0.0821 litros por atmósfera sobre Kelvin por mol. Ahora sí, la temperatura del tiempo 1 es 400 grados Celsius, pero la necesitamos en grados Kelvin para que se elimine algebraicamente con el Kelvin de la constante, ¿ok? Y bueno, pues sería 673.15 grados Kelvin. Ok, ahora sí, sobre la presión parcial no la necesitamos en milímetros de mercurio, sino que la necesitamos en atmósferas para que se elimine con la atmósfera de la constante. Y bueno, pues sería 0.034 atmósferas. Y bueno, aquí redondeamos a dos cifras significativas. Entonces vamos a hacerlo en la calculadora. Bien, el volumen es 1625.45. Ahora bien, el resultado lo redondeamos a 6 cifras significativas. Pero ¿cuáles son las unidades? Pues mol se elimina con mol de la constante. Kelvin de la temperatura se elimina con Kelvin de la constante. Y atmósfera de la presión parcial se elimina con atmósfera de la constante. Y se transfiere litros de volumen. Entonces, bien, el volumen es 1625.45 litros. El resultado redondeado a 6 cifras significativas. Y ahora, por el volumen que obtuvimos, se podrán dar cuenta que el matraz no es un matraz de laboratorio, sino un recinto de reacción de nivel industrial. Ya que hicimos todos los cálculos correspondientes al tiempo 1, ahora vamos a hacer todos los cálculos correspondientes al tiempo 2. De entrada, después en el tiempo 2 se llevó a cabo la reacción y nos sobraron 1.8 moles de cloro diatómico. Bien, porque es el reactivo en exceso. Pero ahora, ¿cuántos moles de cloruro de nitrocilo se formaron? Si analizamos la ecuación química, podremos ver que el monóxido de nitrógeno y el cloruro de nitrocilo están en una relación 1 a 1 en moles. Así que, si reaccionó un mol de monóxido de nitrógeno, se tuvo que haber formado un mol de cloruro de nitrocilo. En estado gaseoso. Y nos sobraron 1.8 moles de cloro diatómico. Ahora, después de la reacción, si analizamos la ley de las presiones parciales de Dalton, la presión total sería igual a la presión parcial del cloro diatómico más la presión parcial del cloruro de nitrocilo. Bien, si manipulamos esta ecuación algebraicamente, sabemos que la presión parcial del cloro diatómico sería igual al número de moles de cloro diatómico, que sería 1.8 moles de cloro diatómico, es decir, lo que sobró, por la constante universal de los gases por la temperatura del tiempo 2, que es 100 grados Celsius, sobre el volumen. Ahora sí, la presión
parcial del cloruro de nitrosilo sería igual a número de moles del cloruro de nitrosilo por la constante universal de los gases por la temperatura del tiempo 2, que es 100 grados Celsius, sobre el volumen. Bien, ahora, si sustituimos estos equivalentes en la ley de Dalton, quedaría como, pues, la presión total es igual a la constante universal de los gases por la temperatura por el número de moles del cloro diatómico más el número de moles del cloruro de nitrosilo. Ahora sí, sobre el volumen. Ahora ya para calcular la presión total solo tenemos que sustituir. Vamos a sustituir presión total es igual a la constante universal de los gases, es la misma, que es 0.0821 litros por atmósfera sobre Kelvin por mol. Ahora sí, por aquí la temperatura es del tiempo 2, pero la necesitamos en grados Kelvin. Así que si la temperatura era de 100 grados Celsius, ahora sería de 373.15 grados Kelvin. Ok, ahora la suma del número de moles de cloro diatómico más la suma del número de moles del cloruro de nitrosilo, pues 1 más 1.8 moles. Pues 2.8 moles de ambos gases, ¿ok? Ahora sí, sobre el volumen. Y bien, como recuerden que es un proceso isocórico, así que el volumen no cambia. Entonces sería el volumen 1625.45 litros. Ahora sí vamos a hacerlo en la calculadora. Bien, la presión total es igual a 0.053 atmósferas. Y bueno, esto es equivalente a 40.28 milímetros de mercurio. Ahora sí, ya obtuvimos la presión final en el matraz después de la reacción. Y bueno, esto sería todo, amigos. Espero que hayan aprendido mucho. No se olviden de darle like, suscribirse y compartirlo con sus amigos para seguir apoyando este proyecto de conocimientos en las ciencias básicas. Gracias.